En el día de hoy les voy a invitar a que puedan abrir sus Biblias o encender las Biblias ahí donde tengan en sus aparatos electrónicos. El libro de Isaías. Isaías capítulo 52 del 7 al 10. Tengo la versión NBI. Voy a repetir. Isaías 52 del 7 al 10. Dice así la palabra del Señor. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación del Señor. Tu Dios reina. Escucha, tus centinelas alzan la voz y juntos gritan de alegría, porque ven con sus propios ojos que el Señor vuelve a Sión. Ruinas de Jerusalén, prorrumpan juntas en canciones de alegría, porque el Señor ha consolado su pueblo, ha redimido a Jerusalén. El Señor desnudará su santo brazo a la vista de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos tener este tiempo de reflexión en comunidad, Señor, aquí, Señor, en este lugar, y te damos gracias por toda tu bendición. Oramos, Señor, para que tu palabra sea la que esté transformando nuestras vidas, para que tu Espíritu Santo nos guíe, para que tu Espíritu Santo ilumine, Señor, nuestros pensamientos y toda nuestra vida, Señor. Queremos que tú nos transformes y sabemos que tu palabra es la que nos ayuda a conocerte más. Señor, derriba todo argumento, toda altivez de espíritu, Señor, que sea contraria a ti. Y pedimos, Señor, con humildad, que esta tu palabra, Señor, sea, Señor, este alimento que necesita nuestra vida para que podamos seguir siendo tus testigos en donde quiera que vamos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como hemos estado, a lo mejor han escuchado, ya hemos terminado nuestra serie de encuentros con Jesús del Nuevo Testamento y ahora se nos viene una nueva serie de reflexiones acerca del Antiguo Testamento. Todavía no voy a decir específicamente cuál va a ser la serie, pero sí este día vamos a poder tener un poco más del acercamiento del Antiguo Testamento y de un profeta. Entonces, ustedes van a tener ahí una pista de qué va a ser la serie. ¿Puede ser de un profeta del Antiguo Testamento? Posiblemente. Pero quiero partir un poco diciendo quién eran los profetas, porque hoy en día nosotros escuchamos que este título de profeta está como dando una relevancia o tiene una importancia y una autoridad dentro de a veces de algunas denominaciones evangélicas o cristianas que se dicen profetas y hay profetas en medio o profetizas en medio de algunas denominaciones. Lo que yo quiero un poco explicarles es un poco lo que es el profeta en el Antiguo Testamento. Los profetas eran portavoces de un mensaje de Dios. Y este se encontraba en específico en el pueblo de Israel. Alrededor de ellos, este mensaje era para el pueblo o para los que estaban dentro del pueblo o para la generación, ¿ya? Estos expresaban lo que Dios pensaba y lo expresaban acerca de situaciones también de la manera presente, cuestiones que estaban acongojando o estaban viviendo el pueblo de Israel, cuestiones también históricas en su propio tiempo. Todas esas circunstancias las veía y el profeta, a través de un llamado específico de Dios, iba teniendo esta palabra del Señor. Tenemos muchos profetas en Israel, pero hay que entender que no todos los profetas del Antiguo Testamento tienen un libro en específico que tengamos como escrito, ¿sí? Hay profetas en distintas épocas que narran distintas situaciones a lo largo de todo lo que es el Antiguo Testamento, como por ejemplo, profeta como Moisés se reconoce como profeta, Samuel, Natán, Elías, Eliseo, por mencionar algunos
de los que están ahí, pero recordemos que no todos están o no todos tienen un libro, sino que hay profetas que son anónimos y que nosotros también los encontramos dentro de algunas historias o hechos que podemos ver en el Antiguo Testamento. Pero no podemos dejar de indicar que también hubo mujeres en este ministerio profético, ¿sí? Y hay ejemplos, como Miriam, la hermana de Moisés, Débora, Hulda y la esposa de Isaías. Esas también habían mujeres profetisas que estaban en su tiempo y que también tenían un mensaje y que también venía de parte de Dios. Entonces, no era un ministerio, vamos a decir, exclusivo para un género, sino que podemos observar que hombres y mujeres también tenían este llamado del Señor a ser estos mensajeros, estos portadores de esta palabra específica para el pueblo. Isaías, y el libro en el que estamos ahora, es muy significativo, el libro de Isaías, en todo lo que significa el judaísmo, pero también en el cristianismo primitivo. Es un libro que es importante dentro de estas escrituras. El profeta Isaías vivió aproximadamente entre mediados del siglo VIII y comienzos del VII antes de Cristo, y no se tiene mucha información acerca de este profeta. El contenido del libro nos da indicios acerca de algunos detalles de este hombre, como que tenía acceso o influencia a la realeza en este tiempo. Estaba dentro de lo que era la monarquía y podía tener acceso a el rey, a la corte, porque en este tiempo Isaías se movía, y aquí estábamos en el tiempo de la monarquía, en el tiempo de Israel. Entonces, aquí podemos observar que este profeta, Isaías, tenía entonces cierta influencia y sus mensajes no solamente eran escuchados por el pueblo, sino que también por personas de autoridad, lo vamos a decir de esa manera. Isaías también dirigió sus mensajes principalmente a Jerusalén, la ciudad, y al reino de Judá, al reino del sur, en momentos claves de su historia. Y si ustedes son lectores o han tomado el curso de Academia Bíblica, ustedes van a ir recordando un poco qué era el contexto que vivían ahí. Isaías estuvo un poco al tiempo en que fueron tomadas ciertas personas, van a vivir el exilio, y hay momentos en el libro de Isaías que también podemos ver el tiempo ya del regreso o el retorno del exilio. Son varios capítulos los que tiene este libro, pero en específico este pasaje es bien conocido en Isaías. Este pasaje es un canto que va a anunciar la salvación de Sión y da continuidad a otros mensajes que se están hablando en otros capítulos. Alrededor de varios capítulos atrás nos vamos a dar cuenta de que existen varios cantos, varios salmos, varias lamentaciones, varias situaciones en las que el profeta o el escritor está diciendo de una manera distinta algo importante para el pueblo. El contexto de Israel se encuentra en el exilio. La ciudad de Jerusalén se encuentra en ruinas. El profeta quiere expresar la maravillosa y buena noticia que Dios regresa a Jerusalén con su pueblo y que los exiliados van a volver a casa, a su tierra. Entonces, el profeta imagina a un mensajero que es portador de buenas noticias, pero que solo en la imagen que nos muestra el profeta podemos ver sus pies. El mensajero tiene pies hermosos. El heraldo va a anunciar que la buena noticia ha llegado a Israel, y es que Dios ha ganado la victoria y regresa ahora para redimir a su pueblo. Ese es un poco el canto y la introducción a este canto. Por eso es que qué hermosos son los pies, y empieza el canto de Isaías 52. Entre el análisis que podemos hacer de este texto, vamos a darnos cuenta que el autor nos va diciendo algo importante acerca de Dios. Y en tres aspectos nos va a dar la acción de Dios. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en ese momento? En el verso 7 vemos que Dios reina.
Y en este reinado que va a surgir y va a partir y que está recomenzando, va a darse cuenta y va a revolucionar esta era. ¿Por qué? Porque recordemos que están en el exilio, está todo destruido, no hay reino, no hay nadie que reine Israel. Por lo tanto, la figura que está dando el profeta es esta reconstrucción que va a haber en Jerusalén. Todos los males van a ser superados y este reino terrestre, el reino que está en ese momento en Israel, va a ser reemplazado por un tipo de reinado que es el de Dios. Un tipo de salvación, y este es un anuncio de salvación y esperanza que tiene el pueblo. El pueblo está viviendo en el cautiverio, los que están en Jerusalén están desolados, están sin tierra, están viviendo situaciones de crisis, y este anuncio es el que va a darles esperanza. Este reino lo va a instalar Dios mismo. Es lo que dice el profeta. La imagen que usa el profeta es de un bienestar. Si ustedes se fijan en el verso 7, él habla de un bienestar pleno, un bienestar para todas las personas. Dice el verso 7, va a haber paz, anuncia la paz, proclama salvación y reina Dios. Todas estas cosas vienen como el reinado absoluto acerca de Dios. Y esta expresión es bastante interesante, porque aquí estamos dando cuenta, y estas buenas nuevas, en una expresión griega, hay una palabra que para nosotros es muy conocida, que es evangelion. Aquí podemos ver esta palabra, que traducida es evangelio o buenas nuevas, y es lo que anuncia este canto. Estas buenas nuevas, este es el evangelio, esto es lo que va a iniciar, esto es lo que Jesús, más adelante lo vamos a ver, lo proclama y lo anuncia también. Pero nos damos cuenta que estas buenas nuevas están siendo anunciadas para un contexto en específico. Y este es el mensaje primero, Dios reina. La segunda acción que hace Dios en este cántico y que le expresa Isaías está en el verso 8. Dios regresa. Esta imagen es interesante porque aquí Isaías va a ocupar una imagen de centinelas o de mensajeros que van a ir proclamando ya no con amenazas, ya no con una tiranía o con malas noticias, sino que estos centinelas están anunciando las buenas nuevas. Dios va a regresar a Jerusalén, Dios va a regresar a esta ciudad. Así que van a tener que proclamar este anuncio. Y son los mensajeros, los centinelas, los que tienen que ir por todo el territorio. El regreso del Señor es sinónimo de restauración para la ciudad. Regresa Dios, regresa la salvación. La ciudad es restablecida. Pero no solo eso, sino que significa una restauración y una salvación también para el pueblo, para su fe y para su vida. Es una salvación que se ve tal vez geográficamente, tal vez en el territorio, pero también se ve en las personas. Dios regresa, Dios va a darnos salvación, Dios va a restaurar nuestro bien en la tierra de Jerusalén. Y eso es lo que se tiene que escuchar, y fíjense lo que si ustedes leen, vuelven a leer o tienen ahí el verso 8, no es solamente en Jerusalén. Los centinelas van a tener que recorrer todo el territorio, toda la tierra, todo lo que hay, toda Israel, todo el pueblo tiene que conocer que Dios regresa. Y este canto, que se escuchará primero con voces en Jerusalén, tiene que ir proclamándose hasta el fin de ese territorio. Y es interesante entonces cómo esto va haciendo este cántico de alegría, este cántico de alabanza va a ir proclamándose de territorio en territorio, y todos los centinelas tienen que anunciar esta alegría, esta restauración, esta salvación que trae Dios. ¿Y cuál es la tercera acción que hace Dios en este cántico? Es que Dios redime. Y eso está en los versos del 9 al 10.
Esta acción es la celebración de esto que está siendo convocado. Y aquí hay algo fundamental: la redención de Dios y la consolación, la restauración, el poner fin al exilio, el poner fin al estar como en otro lugar donde no les pertenece, donde no están a gusto, no están dichosos en ese lugar. Saben que en algún momento van a tener que salir de ese lugar porque no es su tierra, no es su hogar, y el Señor les está anunciando que pronto va a venir esta restauración y pronto van a llegar a su tierra, a su casa, a su lugar donde Dios va a reinar. Dios los va a restaurar, Dios va a redimir su pueblo, Dios los va a salvar, Dios los va a consolar en este momento. Y en ese sentido, el escritor utiliza una serie de imágenes, y esta es otra de ellas, que es la imagen del brazo desnudo de Dios. Y uno dice, ¿cómo el brazo desnudo? Porque se le ve solo el brazo. Él está imaginando. Los profetas son muy buenos para usar imágenes. Así como, vamos a decir, como Jesús para sus enseñanzas usaba las parábolas, bueno, los profetas van a usar imágenes. Imágenes para hacer al pueblo entender este mensaje. Y en este sentido, el brazo desnudo de Dios quiere describir la fuerza salvadora de Dios. Y en este sentido, no es solamente un brazo que está inmóvil, sino que es un brazo que acciona, que se mueve, que está activo. Es la fuerza del Señor, la acción de Dios en la historia, la acción de Dios con Israel, que no está quieto en el exilio, sino más bien está haciendo una acción y algo pronto va a ocurrir. Y esta salvación viene porque Dios está haciendo algo en todo lo que es el universo. Entonces este canto es un canto de alabanza por las buenas nuevas de salvación, y aquí nos encontramos algo muy interesante que es muy necesario para el tiempo que Israel estaba viviendo y que se necesita esta restauración. Este cántico ayuda a dar esperanza al pueblo. Este cántico da razón y remueve y remece tal vez y vuelve a reavivar la fe de Israel luego del exilio. Pero esta dimensión se va extendiendo, como decía, desde Jerusalén, porque el verso 10 dice que todo el territorio, y es interesante porque esta restauración, esta salvación, el verso 10 termina con que todas las naciones y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Y es interesante porque nuevamente todo esto no va a ser expectante o el espectador solamente va a ser Israel, sino que van a ser todas las naciones, y lo agranda un poco más y dice todos los confines de la tierra. Y esto es interesante porque esta restauración debe ser de esa manera. Es lo que nos anuncia el profeta. Y esto es muy interesante, pero usted se va a preguntar, ¿pero qué significa esta buena nueva para nosotros hoy día en el siglo XXI? Porque esto está pensado, está dicho para un pueblo en específico. Y muchas veces cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento pensamos que esto no es para nosotros. No, porque yo no soy judío, yo esto no tengo nada que ver, porque aquí está Jerusalén, yo estoy en Santiago o estoy en otra ciudad. No encuentro cómo poder hacer esto y cómo enlazo esta palabra. Y ustedes veían, ¿cómo esto? Yo no estoy en el exilio, estoy en otra ciudad, no estoy en esta condición. Hay un mensaje. Entonces, cuando nosotros releemos este pasaje en nuestros días, este anuncio del Antiguo Testamento, tenemos que hacerlo presente desde nuestra mirada, desde nuestra también vivencia y experiencia, pero teniendo presente a Jesucristo. No podemos leer el Antiguo Testamento, nosotros los cristianos, sin Jesucristo. Nosotros los vamos a entender así. Y cuando releemos este pasaje de Isaías 52, obviamente que vamos a hacer nexos con Jesucristo. No podemos no hacerlo. Lo primero que podemos observar es que la descripción de todo lo que hace Dios
es lo que realizó Jesucristo en el siglo I. En la Judea romana trajo salvación, trajo consuelo, dio redención y el anuncio de que el reino de Dios había llegado. Eso lo hizo Jesús. Entonces nosotros podemos decir, como los primeros cristianos, que la profecía de Isaías se cumplió en el siglo I. Sí, se cumplió en Jesucristo. Y sí, lo entendemos porque esto que describe como este Dios que redime, este Dios que salva, este Dios que restaura, este Dios que reina, es lo que se vio ahí, en ese tiempo, en específico. Y fíjense que Pablo en Romanos lo entiende de la misma manera. En Romanos 10, 12 al 15 dice: no hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es el Señor de todos y bendice abundantemente a todos cuantos les invocan, porque todo el que invoque al Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito: qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Está interpretando, está diciendo Isaías 52. Está haciendo su relectura y está entendiendo que el mensaje de salvación, el anuncio había llegado, lo habían dicho, pero ¿quién lo va a predicar ahora? ¿Quién va a decir? ¿Quién va a seguir con este anuncio? ¿Quién va a seguir siendo los mensajeros de este anuncio? Los heraldos que eran aquí en Isaías, estos centinelas, ¿quiénes serán? Y ahí nos toca el segundo punto que nos toca a nosotros como lectores del siglo XXI, las buenas nuevas. Las buenas nuevas de Jesucristo, los cristianos los han ido siendo mensajeros en las distintas épocas de nuestros siglos. En nuestra historia como humanidad, los cristianos y cristianas de su tiempo han sido los centinelas que han anunciado que Jesús venía, que Jesús reinaba, que Jesús redimía, que Jesús traía salvación. El mismo pasaje tal vez de Isaías lo reflexionaron en su tiempo y entendían cómo este mensaje tenía que ser proclamado, tenía que ser anunciado, tenía que ser cantado. Había felicidad porque Dios estaba con ellos. Había felicidad porque Dios estaba ahí. La salvación había llegado también para ellos. El Señor reina y eso es lo que nosotros debemos también anunciar. El Señor reina. ¿Y qué pasa cuando nosotros escuchamos esa frase? ¿Nos quedamos tranquilos hoy día? El Señor reina, hermanos, hermanas. Y cuando escuchamos esta expresión es que nos trae esperanza a nuestro tiempo, a nuestra situación. El Señor reina. En medio de las crisis, en medio de las dificultades, en medio de las situaciones complejas que vivimos en nuestra sociedad, en nuestros hogares, el Señor reina. Y nos trae esperanza y nos da alegría en medio de este reino que está allí. El reino de Dios está en medio nuestro, no en plenitud, pero sabemos que avanza. Entonces cuando escuchamos el Señor reina, a nosotros también nos trae esperanza. Y decimos, el Señor tiene el control. Pero cuando escuchamos la palabra, el Señor redime, hermanos y hermanas. El Señor redime. Y eso nos recuerda la cruz de Cristo. La cruz. Y nos trae consuelo. Y nos ayuda a darnos cuenta de que esa redención nos trae libertad, nos trae esperanza, nos trae consuelo, nos trae la paz, nos ayuda en medio de nuestras dificultades. El Señor redime, hermanos. Y este canto nos ayuda a darnos cuenta de ese consuelo. Que no estamos solos. Hay algo que ha pasado en nuestra vida, que no somos iguales. Hemos sido redimidos y esa expresión que Isaías también lo dice, nos da alegría, nos da gozo. Y cuando escuchamos esta frase, el Señor regresará. ¡Qué gozo saber que el Señor regresará! Regresó en un momento, regresó Israel a su tierra. El Señor regresó en el siglo I.
Vino Dios mismo y estuvo con nosotros. Pero la esperanza es que un día también regresará nuevamente. Y nuevamente nos gozamos. Nuevamente esta frase nos da alegría y esperanza. Y nos da una esperanza en el futuro. Esta es una buena noticia. Y anhelamos esa venida. Y estamos expectantes porque el Señor pronto viene. Y eso nos ayuda a darnos cuenta de que pronto su reino se va a establecer en plenitud. Como lo decía Isaías, en algún momento el Señor reinará en plenitud y nosotros estamos esperando eso. Qué gozo es poder saber este cántico y recordarnos con alegría. El evangelio del reino de Dios es una buena noticia. Y esto es lo que hace leer y recordarnos de profecías que se cumplieron, que son reales, pero que son palabras de esperanza para nuestro tiempo. Hermanos, hermanas, el Señor reina, el Señor redime, el Señor regresará. Son frases que nos ayudan en tiempos complejos, pero que nos consuelan, que nos dan esperanza, de la misma manera que dio esperanza, que dio alegría, que dio renuevo a los israelitas en siglos atrás. Damos gracias a Dios por esa su palabra. Esto nos trae esperanza, esto nos da alegría, les dio alegría a los exiliados en Babilonia. Se cumplió con Jesucristo y hoy nosotros, como testigos, seguimos anunciando estas verdades. Seguimos anunciando con alegría hasta los confines de la tierra. No solamente se tiene que oír aquí en Providencia, se tiene que oír en otros lugares. A otras personas tenemos que anunciar esto. Nosotros somos los mensajeros hoy día. Continuamos esta labor de anuncio. Continuamos esta imagen tal vez de Isaías de decir que el Señor está pronto, el Señor está ahí, el Señor vino. La esperanza es vivir en medio de nuestra sociedad hoy día reconociendo esto que el Señor hace y sigue haciendo constantemente con nosotros. Termino con esto. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia la buena noticia, del que proclama la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Bajo esta mirada, bajo esa perspectiva, vámonos confiados delante del Señor. Esta semana tenemos que anunciar, el Señor reina, y nuestros pies y toda nuestra vida es transformada, gracias a que el Señor nos ha bendecido con esta buena noticia, que no la podemos dejar de lado. No la podemos olvidar y se necesita más que nunca que otros conozcan esta buena noticia. Oremos al Señor y pidámosle al Señor que nos bendiga en este tiempo. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu gran amor. Gracias por tu canto, Señor, estas palabras que expresa Isaías que nos ayudan a darnos cuenta, Señor, de un mensaje tan profundo, pero de un mensaje tan alegre y tan consolador en todos los tiempos. Nos da esperanza y nos ayuda a darnos cuenta, Señor, de lo que somos en ti. Gracias, Señor. Muchas gracias por lo que tú haces. Gracias porque tú reinas. Gracias porque tú redimes. Gracias porque tú pronto regresarás, Señor, con todo poder y con toda autoridad. Y mientras tanto, Señor, te damos gracias por lo que tú estás haciendo en nuestra vida, por lo que has hecho en nuestra vida, por lo que tú seguirás haciendo en nuestros hogares, Señor, y en nuestra ciudad. Señor, en nuestro país, en nuestro planeta. Te damos gracias porque en cada lugar, Señor, hay testigos tuyos que proclaman estas buenas nuevas, que anuncian este mensaje de salvación a personas, Señor, que tanto necesitan esta paz, este amor, este consuelo que solamente tú puedes dar. Te damos gracias por lo que tú seguirás haciendo con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.